Bien, comenzamos entonces nuestra segunda clase de predicación bíblica. Esta clase va a ser un poquito más corta de lo habitual por razones de que el contenido que vamos a pasar y con lo que ya hemos visto, hemos avanzado muy bien en la clase, así que no se hagan ningún problema porque vamos avanzando súper bien con la clase. Lo que vamos a compartir hoy día entonces es predicación bíblica, ¿ok? Ya vimos la semana pasada el texto de 2 Timoteo 4:1 al 4, donde Pablo exhorta a Timoteo a que esté siempre predicando el Evangelio. El cuarto punto que nos corresponde de nuestro contenido, ¿cierto?, es la elaboración del bosquejo. Pero antes de elaborar el bosquejo, vamos a estar hablando sobre la mecánica de cómo elaborar un bosquejo. Sin embargo, no se olvide que a largo plazo la vida y carácter del predicador tendrá más impacto que la elocuencia de sus mensajes. Con esto queremos decir que no se olvide que ordenar el bosquejo, sistematizar el bosquejo, el sermón es muy bueno, es excelente, pero no reemplaza su espiritualidad, no reemplaza su búsqueda, no reemplaza el estudio de la palabra, ¿ok? Lo importante, por eso es vital que cada uno de nosotros mantengamos nuestra relación con Dios, que vayamos confesando y dejando el pecado en nuestra vida, que tengamos un tiempo a solas con Dios diariamente y que pasemos tiempo regular en oración. Eso es fundamental porque la elaboración de un bosquejo, el estudio de un tema particular, ¿cierto? Y ordenarlo, sistematizarlo, poner muy bien todo lo que el contenido que corresponde, no impide nuestra espiritualidad, ¿ok? No es sustituto de nuestra espiritualidad. La homilética no es un sustituto para la piedad personal, como dice ahí 1 Timoteo 3, 1 al 7. Usted léalo ahí, búsquelo con calma y léalo con tranquilidad. Bien, avancemos entonces. La tarea del predicador es servir como puente entre los escritores de los libros y la Biblia y una congregación contemporánea. Entonces, cada mensaje bueno tendrá dos aspectos fundamentales. Un buen sermón tiene dos aspectos fundamentales. El primero, explica la Biblia, por eso tiene que conocer bien la Biblia y cómo interpretarla. Tiene que conocer la teología, la historia, costumbres de los tiempos bíblicos, etcétera. El primer objetivo es explicar la Biblia, no hablar lo que usted estime conveniente ni decir lo que usted quiera. ¿Ok? Ese es el primer paso para un buen sermón. Explique la Biblia. No lo que usted entiende de la Biblia, no lo que usted quiere comunicarle al pueblo, sino que explique la Biblia. Por eso es tan importante que se escojan bien los pasajes bíblicos que se van a compartir y predicar para la membresía, ¿cierto? Para los hermanos en la reunión. Y el segundo punto es ilustrarlo y aplicarlo a la vida de la congregación. Nuestro primer punto dice explicar lo que dice la Biblia. En este contexto lo que nosotros buscamos es descubrir lo que el escritor original le dijo a sus oyentes originales y después nosotros traerlo a nuestro tiempo. Ahí viene el segundo punto, ilustrarlo y aplicarlo a la vida de la congregación. Por eso tiene que conocer bien a los que escuchan su mensaje, tiene que conocer sus problemas, pecados fuertes, su manera de pensar, su cultura, lo que está pasando en su vida, su manera de expresarse, etcétera. Todo eso debe conocerlo de sus oyentes. Pero es importante que esta ilustración o la aplicación a la congregación y a la vida de la congregación solo se puede hacer, solo se puede hacer si estamos primero, si hemos primero explicado la Biblia. Si no hemos explicado la Biblia, lo que ilustremos y apliquemos será erróneo para las personas también. ¿Ok? Así que es importante. Esto es sumamente importante para que esto también tenga coherencia dentro del sermón. Avanzamos. El primer punto entonces, lo que tiene un sermón. Un sermón tiene una idea principal.
Esto no lo vamos a profundizar ahora por razones de que lo vamos a ver cuando veamos el sermón expositivo, porque principalmente la idea principal es la base del sermón expositivo. Cada mensaje debe tener una sola idea principal. Esa idea principal debe poderse expresar con un sujeto y un complemento. En el sermón expositivo es exactamente lo mismo. Hay que descubrir la idea principal y vamos a explicar en mayor detalle sujeto y complemento. Pero mientras tanto, veamos de un tema temático, veamos un ejemplo eh, tranquilamente. Por ejemplo, expliquemos un poco lo que es sujeto. Sujeto es el tema del mensaje, ¿ya? En un tema temático, el sujeto se transforma en el tema del mensaje. ¿Qué quiere decir? Ese es el tema. ¿Quién es Jesucristo? Esto sería el sujeto. Otro sujeto podría ser tres razones por las que debemos evangelizar. Ahí tenemos el sujeto en el sermón, ¿ok? Estamos llevando la idea principal. Aquí estamos viendo el sujeto. Entonces, ahora tendríamos que ver el complemento. ¿Qué es lo que es el complemento? Es lo que estoy diciendo sobre el tema. Ejemplos de esto, dijimos que el sujeto era ¿quién es Jesucristo? Ahí está el sujeto. ¿Qué es lo que tendríamos que decir entonces de Jesucristo? Tres cosas. Es Dios, es hombre pero sin pecado, es el Salvador. Ahí está el complemento. O sea, el sujeto en el tema temático, ¿cierto? Es el nombre del tema del sermón y el complemento son los puntos principales que voy a hablar sobre el sujeto, ¿ok? En este caso es con una pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios, es hombre pero sin pecado, es Salvador. Y dimos un segundo ejemplo que se llamaba tres razones por las que debemos evangelizar. Esto vendría siendo el sujeto, nuevamente. Esto es el sujeto, ¿ya? El tema del sermón, en el sermón temático. Y aquí tenemos los tres puntos que serían el complemento. Jesucristo nos manda a evangelizar, los ángeles se regocijan cuando un alma se salva, los que están en el infierno no quieren que llegue ahí sus seres queridos. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí estamos, esto es el sujeto, esto es el sujeto y estos tres son el complemento. El sujeto es de quién voy a hablar o de qué voy a hablar y el complemento es lo que digo de quién estoy hablando o de lo que estoy hablando en un sermón temático. En un sermón expositivo, lo que nosotros hacemos, descubrimos la idea principal de un texto o de una porción de versículos. Y de esa porción de versículos, nosotros descubrimos cuál es la idea principal. ¿Ok? Bien, avancemos entonces. ¿Cómo hacer un bosquejo de un sermón? Primero, haga puntos de oraciones completas, no en frases. Fijémonos en esto, lo incorrecto y lo correcto. Lo incorrecto sería, ¿cierto?, poner el hombre prudente, el hombre insensato. Ahí no estamos haciendo una oración completa, sino que estamos poniendo frases. Lo que tenemos que evitar son las frases. Las frases no nos dicen mucho. Aquí solamente nos dice el hombre prudente, pero cuando hacemos una oración completa, diríamos, el hombre prudente pone en práctica las palabras de Jesucristo. El hombre insensato no pone en práctica las palabras de Jesucristo. Estamos desarrollando la idea, entonces nuestros oyentes que están escuchando nuestro sermón comprenden hacia dónde estamos apuntando. Recuerde que tenemos que hacer que la gente comprenda lo que queremos decir. No les queremos dar un mensaje cifrado en códigos secretos, donde ellos van a tener que inventarse algún tipo de desarrollo para poder comprender nuestro sermón. No, por el contrario, queremos ser súper transparente y luz en el mensaje que estamos entregando. Otro punto, use números romanos para los puntos principales. Aquí estamos ordenando ya el bosquejo del sermón. Ejemplo,
somos pecadores, Dios tiene que juzgar el pecado, las buenas obras nos salvan, por eso necesitamos un Salvador. Eso vendrían siendo los puntos principales, números romanos, los puntos principales, ¿ok? De esta forma ordenamos el sermón. ¿Por qué? ¿Por qué nos sirve esto? Porque si usted es del tipo predicador que tiene un blog o que tiene las redes sociales, le gustan las redes sociales, este orden le va a permitir subir automáticamente sus sermones y no va a tener que estar desarrollando, escuchando la grabación a ver qué dijo, qué no dijo y escribiendo nuevamente. Perdonen. Tercer punto, use letras mayúsculas para los puntos bajo los puntos principales, o sea, los subpuntos. ¿Cómo sería esto? Dijimos que el tema, digamos, el punto principal, número romano, 1, somos pecadores. Subpuntos, aquí estamos. A, Romanos 3, 10, 18 dice que somos pecadores todos. B, no es cierto que la experiencia nos muestra eso, una ilustración. ¿Ya? Sigamos en el ejemplo, el punto 2, y ahí tenemos otra vez esos dos puntos y la ilustración. Fíjense en algo, que la norma, aunque yo no soy rígido con las normas en lo que es la predicación, por razones de que eso también está en la creatividad de cada predicador, lo que importa es no perder de vista el Evangelio, pero la forma en que tú comunicas el Evangelio puede variar. Eso no hay una regla que la Biblia nos diga de esta forma hay que hacerlo, no. Lo que la Biblia nos dice es que tenemos que predicar el Evangelio. Y el Evangelio son las escrituras bien explicadas, bien interpretadas, ¿ok? La forma en cómo comunicamos eso es otro punto. El tema aquí, lo que estamos diciendo acá, usted en el punto A, ya, voy a colocarlo con un marcador resaltador. Aquí en el punto A, ¿cierto? En el punto A, usted lo que está haciendo, está desarrollando el punto principal que tenemos aquí arriba. Somos pecadores. Romanos 3, 10 del 18 dice que somos pecadores todos. Lo que está haciendo en el punto B, lo que está haciendo aquí en el punto B, usted está resaltando el primer punto, está dándole mayor fuerza. ¿Con qué? Con la ilustración. Muchas personas, muchos predicadores, usan la ilustración para el comienzo de sus sermones, en la introducción, ¿ya? Otra forma también de usar la ilustración es acá, en los subpuntos que se están dividiendo, ¿ya? Porque aquí estamos en el subpunto. Este es el punto principal, subpunto. Y después vendría el subpunto, que ya lo vamos a ver. Lo mismo está pasando acá, ¿ok? ¿Me siguió el hilo, por favor? Yo espero que haya entendido con tranquilidad el tema. Bien, avancemos entonces. Y aquí tenemos nuevamente también nuestros otros dos puntos que nos quedaban pendientes. Las buenas obras no nos salvan. Romanos 3:20 dice que las buenas obras que hacemos cuando cumplimos la ley nos salvan. Y una ilustración nuevamente para fortalecer este punto que ya he hablado. Lo mismo acá en el cuarto punto principal, que sería por eso necesitamos un Salvador. El subpunto A, Romanos 5:8, dice que la muerte de Jesucristo fue por nosotros. Y una ilustración que nos podría ayudar sería la ilustración de la sustitución. ¿Se dan cuenta? De esa forma, ahí ya tendríamos el bosquejo, el cuerpo de un sermón, que tranquilamente ustedes le pueden poner la carne, como decimos en el buen chileno, y ya podrían estar predicando sobre este tema. Tendrían que escoger el pasaje principal y sería un sermón temático. Sería una forma de predicarlo. 4. Use números para los puntos que van bajo los puntos de la letra mayúscula, o sea, los subpuntos. Dijimos somos pecadores. El subpunto A, Romanos 3:18 dice que somos pecadores. Y aquí vendría esto entonces. Fíjense el desglose. Ahora esta es una forma bastante más amplia de desarrollarlo. Quizás yo en lo personal, por lo general, yo ocupo solamente el primer punto, el punto principal, y ahí desarrollo los temas. Cuando hago punto A o punto B, trato de no hacer más de dos puntos, A y B.
Y los subpuntos, por lo general lo desarrollo de este mismo, no pongo muchos subpuntos porque empezamos como a eh, 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 escalar más bajito, ¿ya? Pero esta es una forma correcta también de exponer sus sermones. No hay forma en eso. No hay una regla común o una regla tácita de cómo se tiene que hacer. Hay diferentes formatos y que incluso hay un formato que aquí, por ejemplo, voy a poner esto, aquí en el punto uno, ¿cierto? La gente lo hace con número, pone uno y en este de acá, en vez de ponerle A, le pone 1.1 y después en este otro de acá le pone 1.1.1. ¿Se dan cuenta? Entonces va poniendo los números y también lo va escalando así puntualmente. También es una forma de hacerlo, ¿ya? Ahora esta forma queda un poquito más ordenada, me gusta más, es más entretenida también. Ok, avanzamos. Y aquí tenemos la segunda parte del ejemplo. No es cierto que la experiencia nos muestra eso, el subpunto B, y aquí están los subpuntos que hicimos de este sermón y este bosquejo. Bien, avancemos. Quinto, use la sangría. Los subpuntos, las letras mayúsculas, deben relacionarse con el punto principal con el cual tiene que ver, y además deben aparecer a 2 espacios a la derecha bajo el punto principal. Aquí estamos. Aquí vamos a marcar. O sea, que ponga la letra A, que sería el subpunto, ¿cierto? En el ejemplo que sigue, no abajo del número 1 romano, sino abajo de la S de somos pecadores. O sea, esta A tiene que quedar debajo de esta letra. El ejemplo lo va a decir, miren, aquí está el ejemplo. Lo incorrecto sería hacer esto, ya, en una sola línea hacia abajo, eso sería incorrecto. Lo correcto es esto. Somos pecadores. La letra A, fíjense, la letra A está debajo de la S. Y después el número 1 está debajo de la R. ¿Ok? Ese sería el orden lógico y natural que debiera tener un bosquejo como esto. ¿Se entiende? Yo creo que sí se entiende. Está bien práctico el asunto. Así que avancemos. 6. Que no tenga un punto principal con un solo punto debajo. Un punto que no tiene otro punto paralelo es un huérfano. Evite los huérfanos. ¿Qué queremos decir con esto? Incorrecto, fíjense en el ejemplo. Eso sería incorrecto. Debe evangelizar, ¿cierto? Debe evangelizar. Aquí está el primer punto. El subpunto A, Cristo nos manda a evangelizar, pero no tiene el punto B. El punto B sería el hermano de este punto, porque si no tenemos un huérfano, tenemos solo el punto A y nos deja en el vacío. Debería tener un punto B que podría ser una ilustración, un ejemplo, lo que sea, pero debería tener un punto B. ¿Ok? Y lo correcto sería entonces, aquí tenemos dos opciones para lo correcto. Voy a cambiar al puntero, voy a poner el marcador, la pluma. Aquí tenemos dos formas. Esta, la opción uno de hacer lo correcto. Este es el modelo que yo ocupo principalmente. Yo siempre ocupo este modelo. El punto principal, ahí lo estoy marcando, los puntos principales, y se desarrolla los puntos principales, sin subpuntos. Esa es la idea. La opción 2 que también es correcta, acá, punto principal, subpunto A y subpunto B. Y después punto principal B, etcétera. Y así usted va desarrollando el sermón hacia abajo. Estas dos opciones son correctas. Esas dos opciones son correctas. Usted estas dos opciones las puede desarrollar y estaría correctamente desarrollándolas. No hay forma. Lo incorrecto es esto que está aquí atrás, aquí arriba. Eso es lo que usted no puede hacer en un sermón, para que no se le cree un subpunto huérfano, ¿cierto? Sino que debiera ser así, A y B.
¿Ok? Vamos avanzando. Maneras de desarrollar un sermón. Aquí tiene la manera número uno, sería la manera deductiva, donde usted deduce, ¿cierto? El predicador explica su conclusión en la introducción del mensaje y los puntos del mensaje prueban, explican o aplican esa conclusión. Ejemplo, aquí vamos a verlo. Si uno lee Santiago 1 del 2 al 11, uno puede tener claro que la idea principal son las pruebas, por lo que habla, ¿cierto? Entonces aquí uno hace, en el ejemplo, las pruebas son para nuestro entrenamiento, entonces el desglose lógico de ese pasaje sería este. ¿Cómo debemos responder a las pruebas? Perdón. ¿Cómo debemos responder a las pruebas? Sería el nombre del título. Esta es la idea principal. Por decirlo de una forma más técnica, esto que está aquí sería la idea exegética, ¿ya? Si uno lee, haga el ejercicio de leer Santiago del capítulo 1, versículo 2 al 11, y esto que está aquí marcado, ¿cierto? Que estoy aquí marcándole, sería, sería lo que llamamos esto que está aquí, esto que está aquí, que lo estoy rayando nuevamente, esto sería la idea exegética, o sea, la idea principal. Y esto que está acá sería la idea predicable, ya que eso lo vamos a ver en el sermón expositivo. No se preocupe si lo vamos a ver en profundidad en el sermón expositivo. Esto es la idea exegética y esto es la idea predicable o la idea homilética, ¿ya? Entonces el sermón se llamaría ¿Cómo debemos responder a las pruebas? Ahí borré solamente lo que puse ahora porque el otro lo había puesto anterior. Ya, avancemos. Debemos entonces, aquí tienen, dijimos, vuelvo atrás, ¿cómo debemos responder a las pruebas? Ese es el nombre del sermón, ¿cierto? Debemos regocijarnos, debemos permitir que Dios realice su propósito en haber permitido la prueba, debemos pedir la sabiduría de Dios, debemos estar convencidos de que debemos seguir la voluntad de Dios en la prueba y debemos renovar nuestra perspectiva divina. Estos serían los puntos que desarrollaríamos si estuviéramos haciendo de Santiago capítulo 1, verso 2 al 11 un sermón, ¿ya? Eh, yo no le pondría tantos puntos, yo quizás lo podría achicar a 5, pero el ejemplo está más bien diseñado desde el punto de vista textual, o sea, del mismo texto, por eso tiene 5 puntos, ¿ya? Recuerde que hay una diferencia entre el sermón temático, el sermón textual y el sermón expositivo. Son tres cosas distintas. Y yo estoy tocando los tres en los ejemplos que estoy dando para que usted se vaya relacionando. Cuando toquemos el punto de los tipos de sermones, vamos a ahondar y vamos a ver las diferencias, ¿ya? Pero esto sería, entonces si volvemos atrás, déjeme volver atrás, ¿cómo debemos responder a las pruebas? Entonces, aquí está la respuesta. Debemos regocijarnos, debemos permitir, ¿ven? Y parte siempre, en los puntos principales parten con debemos. ¿Por qué? Porque eso hace que el sermón tenga lógica y coherencia. Tendría lógica y coherencia porque dijimos, ¿cómo debemos responder a las pruebas? La respuesta es, debemos regocijarnos, debemos permitir, etcétera, debemos pedir sabiduría de Dios, debemos estar convencidos, debemos renovar nuestra perspectiva divina. Eso hace que en el sermón haya una lógica y una coherencia, cosa que la gente cuando escuche va a comprender lo que estamos hablando. Y también existe la manera inductiva de preparar un sermón. El predicador empieza a componerle a la congregación una pregunta o un problema y en el mensaje va examinando varios puntos hasta presentar su conclusión al terminar el mensaje. En el sermón deductivo también lo hicimos con una pregunta, pero ahora lo vamos a hacer con una pregunta inductiva. ¿Cuál sería el ejemplo? El Salmo 73. ¿Qué de la prosperidad de los impíos? Esa es la pregunta que hacemos, pero la desarrollaremos de forma inductiva.
¿Cómo sería esto? De la siguiente forma. El problema, podríamos poner dos puntos. Algunos creyentes se desaniman por la prosperidad de los impíos. No parece justo que los hombres más malvados de la tierra tengan riquezas y abundancia, mientras los hijos de Dios sufren. Y ahí tendríamos del versículo 1 al 14. Y la resolución o la solución del problema sería de los versículos 15 hasta el 28 en dos subpuntos. Esta injusticia desaparece cuando tomamos en cuenta la vida venidera y el castigo que espera a los impíos. Los creyentes tienen a Dios y esa es mejor que la prosperidad en esta vida. Y ahí tendríamos resuelto. El inductivo, entonces, aquí tú pones el problema, lo identificas con el mismo pasaje y le das la solución con el mismo pasaje. Esas serían las formas inductivas y deductivas de preparar un sermón igualmente. ¿Ok? Eso sería, y eso sería nuestra clase, ¿cierto? De hoy, que la voy a estar subiendo a la plataforma hoy mismo para que ustedes la puedan bajar y la puedan estudiar. Gracia y paz, que el Señor les bendiga y el miércoles les estoy subiendo la cuarta clase donde veremos ilustración, aplicación, conclusión, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el bosquejo del sermón. Dios les bendiga, gracia y paz, queridos hermanos.